Bienvenidos luego de la tos obligatoria, previo a que se prenda esta lucecita de en vivo, a un nuevo capítulo de Punto Crítico, el episodio número 14, George, 14, así que seguimos avanzando. ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos disfrutando de este pequeño veranillo luego de Santa Rosa, así que aprovechemos un poquito el calor, que me parece que viene con viento en popa. Sí, tenemos mucho material nuevo para charlar en este programa que, como decimos siempre, es un acompañamiento de la vida electoral en un año muy especial. Y hoy, noticia fresquita, hubo una inauguración de una obra portuaria, por lo que los grandes candidatos, no los grandes, de hecho ninguno de los dos grandes estaba, los candidatos a la presidencia y muchas figuras políticas del espectro electoral estaban ocupados, así que dijimos vamos a hacer como hacemos cuando no hay invitados, que es trabajar temas en profundidad, y qué mejor contexto para trabajar temas que no son dura y estrictamente asociados a partidos políticos como los que tenemos hoy, ¿no? Sí, más allá de que en octubre, también ya para ir introduciendo el tema, en octubre no solamente vamos a votar a los partidos políticos, sino vamos a votar solamente la integración de nuestros parlamentos y a quienes queremos que o ganen en primera vuelta en caso del Frente Amplio o de que directamente pasen al balotaje, que luego se daría en noviembre. El próximo encuentro eleccionario de octubre, además de votar partidos, como decíamos, vamos a también tener que enfrentarnos a votar dos plebiscitos. Uno, que es el de la Seguridad Social, que tiene al PIT-CNT como principal abanderado, que fue la organización social que estuvo al frente de prácticamente de la juntada de firmas y que logró, como decíamos, pasar el umbral mínimo de firmas, y esto a su vez se complementa con otro de los plebiscitos, que es el de allanamientos nocturnos. Acá encontramos ya directamente dos parteaguas que se puede ver desde dónde parten cada uno de los plebiscitos. Por un lado tenemos el de la Seguridad Social, que parte de lo que sería el núcleo duro de los organismos, de las organizaciones sociales, como puede ser el PIT-CNT, FUCBAN, la FEU, y parte del Frente Amplio. Y por el otro lado tenemos lo que es los allanamientos nocturnos, que es un proyecto que surge desde el gobierno actual y que tiene como principales abanderados a los partidos de la coalición de gobierno actual. Entonces acá encontramos la primera de las grandes diferencias que se da a la hora de cómo se posiciona cada uno de los partidos políticos frente a esto. Por ejemplo, también ya para ir dando algunos comentarios antes de ingresar a los datos, recordar que, por ejemplo, el Frente Amplio en lo que respecta al plebiscito por la seguridad social dio libertad de acción, ¿tá? En un principio, por ejemplo, ya para hablar un poco también de la fórmula del Frente Amplio, Yamandu Orsi dijo en una primera instancia que él no acompañaba el plebiscito, ¿tá? Por ende no firmó. Y por el otro lado teníamos a Carolina Cose, que ella lo que dijo fue que iba a firmar porque considera que la participación popular a través de la juntada de firmas y luego llevarlo a las urnas es algo que ella acompañaba. Hace unas semanas ella dijo que no iba a acompañar con su voto el plebiscito de la Seguridad Social, pero que, como dijimos, tuvo en su momento su firma para poder alcanzar ese mínimo requerido por la Corte Electoral para ser aprobado. En el día de ayer, la empresa Factum dio a conocer unos datos en lo que refiere, por ejemplo, a estos dos plebiscitos, como decíamos. No sé con cuál te gustaría empezar, Lucas. A mí me gustaría empezar con el de la Seguridad Social. Bien. El plebiscito, como decíamos, de la Seguridad Social, tuvo por la empresa Factum, que ya de por sí le agradecemos los datos, más allá de que no nos los hizo llegar, pero los publicaron en su página web, y que hoy por hoy es lo que nos da los insumos para poder hacer este intercambio. La empresa Factum genera esta ficha técnica en base a 900 casos que fueron realizados por telefonía celular, obviamente que hombres y mujeres residentes en el país y con las correspondientes separaciones entre el núcleo urbano, núcleo rural, y abarca todo lo que es personas de 17 años en adelante que a la hora de llegar a octubre estén en condiciones de votar, es decir, que estén habilitados. Lo que normalmente llamamos la muestra, ¿no? Porque no es, Sí. para hacer una encuesta no es agarro
1000 números de teléfono llamo- al azar y llamo, y si me contestan 1000 personas de 72 años, 1000 mujeres de 72 años, tengo la muestra. No, mentira. La muestra se compone con muchas más preguntas, pero tomando un espacio geográfico, un espacio etario y un espacio económico que haga que esa muestra sea representativa de la sociedad uruguaya. No son 900 casos cualquiera, ¿no? Obviamente, a ver, ellos toman como base y qué es lo que pondera la votación de octubre del 2019, entonces ahí más o menos ellos ya saben los niveles de cantidad de gente que deberían tener. Para esta encuesta se tomaron 900 casos, ¿tá? Y acá es cuando empezamos a ver cómo la empresa Factum dividió en varias preguntas a lo que es el plebiscito por la seguridad social. La primera pregunta que ellos hacen es ¿qué tan de acuerdo está con esta propuesta? Es decir, establecer que ninguna jubilación o pensión puede ser inferior al salario mínimo nacional. Eso por un lado tiene una aprobación total del 79%. En contra, es decir, o en desacuerdo un 18% y un 4% es neutro o no opina. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos estos datos y lo dividimos, como decíamos, en base a votantes del Frente Amplio por un lado y votantes de la coalición por el otro? Encontramos que dentro del Frente Amplio, el 82% de las personas están de acuerdo con que haya una jubilación mínima emparejada al salario mínimo nacional. Un 14% está en contra y un 5% no tiene opinión formada. Luego, en lo que respecta a la coalición republicana, el 78% está de acuerdo, es decir, el 78% está prácticamente en el mismo margen que el total de la muestra en lo que respecta a toda la aprobación. Luego, el 19% está en desacuerdo y solamente un 4% está sin opinión formada. Ahí me surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué teniendo el 82% del espectro, bueno, de la muestra... Dentro del Frente Amplio. Dentro del Frente Amplio, ¿no? Solamente los dos sectores, y perdón si hay algún sector que lo apoya, y puedo estar equivocado, solamente el Partido Socialista y el Partido Comunista apoyan la reforma. Igualmente dejemos en claro que este punto solamente Solo hablaba sobre la igualación de las jubilaciones al Exacto. salario mínimo nacional, porque, como bien explicaba Jorge, separaron en la encuesta propuesta a propuesta de la papeleta, porque claro, si vos lo tomás por la propuesta más llevable, la aprobación es enorme, y si la tomás por la menos llevable es distinta. Ahora lo vamos a ir viendo con Jorge. Sí es sorprendente que la interna del Frente Amplio, contando con estos números de apoyo, un sector como el MPP, por ejemplo, no lo esté llevando, cuando sabemos que electoralmente el MPP es un enorme porcentaje del Frente Amplio y otros sectores. Sí se puede entender el centro del Frente Amplio, pero no se... Suena ilógico, suena desconectado de la realidad. Y me genera curiosidad. Calculo que muchos oyentes también. Recuerden que está abierto a que comenten y a que hagan preguntas para que nosotros vayamos desmenuzando estas encuestas. Igualmente vamos a ir viendo que cada una de las preguntas, los márgenes se van a ir moviendo y sobre ese margen se genera la opinión final de si aprobaría o no aprobaría con su voto la reforma. Por ejemplo, en lo que respecta al acuerdo con el límite máximo de edad jubilatoria en 60 años, lo que pregunta Factum es ¿qué tan de acuerdo está con esta propuesta? Es decir, poner un límite máximo de 60 años como edad para que a alguien lo obliguen a jubilarse. En lo que respecta al total de la población, el 64% está de acuerdo, el 35% está en contra, es decir, está en desacuerdo, y solamente el 2% no tiene ningún tipo de opinión formada. Nuevamente, separando entre lo que son votantes del Frente Amplio por un lado, el 64% está de acuerdo, en este caso coincide con el total de la población, el 33% está en desacuerdo, más o menos está dentro del rango, y el 4% no tiene ningún tipo de opinión formada. Luego, pasando a lo que sería la división entre los votantes de la coalición republicana, el 65% está de acuerdo, en este caso encontramos prácticamente que están todos los niveles parejos, un 35% está en desacuerdo, al igual que como decíamos del Frente Amplio un 33% y en el total un 35%, en esto también está bastante cercano, y el 1% solamente no tiene una opinión formada. Obviamente que al ir separando las preguntas de cada uno de los ítems, los números, como decíamos, se van moviendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la propuesta de eliminar las AFAP? Y la pregunta que hace Factum en este caso es ¿qué tan de acuerdo está con esta propuesta? Es decir, eliminar las AFAP.
Del total de la población encuestada, el 39% está a favor, el 49% está en contra y el 12% no tiene una opinión formada. Y ahora sí, acá se encuentra una de las grandes diferencias. Dentro de los votantes del Frente Amplio, el 54% están de acuerdo en eliminar la SAFAP. El 34% están en desacuerdo y el 13% aún no tiene una opinión formada. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pasamos hacia los votantes de la coalición republicana? En este caso se da vuelta totalmente. Es decir, el 29% de los votantes de la coalición republicana están de acuerdo en eliminar la SAFAP, el 10% no tiene una opinión formada y un 61% es la cantidad de personas que están en desacuerdo. Es decir, es inversamente proporcional una cosa o la otra. En este caso, por ejemplo, encontramos que el Frente Amplio tiene mayor cantidad de apoyos en la eliminación y la coalición republicana tiene la mayoría en desacuerdo en eliminar la SAFAP. Obviamente que acá es cuando se empiezan a generar partes de los argumentos tanto a favor como en contra en esta última pregunta, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a la gente se le pregunta si ya tiene una decisión de qué votar de cara a octubre en este plebiscito? ¿Está? Y lo que pregunta la empresa Factur en este caso es qué votaría directamente, ¿está?, en caso de que las elecciones fueran el próximo fin de semana. En este caso encontramos que el 53% de la población estaría a favor de la propuesta, apoyando con su voto el plebiscito por la seguridad social, un 35% estaría en contra de la propuesta y un 13% aún no tiene una opinión formada. Esto lo que podemos ver es cómo se va comportando el electorado de un lado y de otro, tanto en lo que tiene que ver a este tipo de cuestiones. Sí, hay una enorme brecha de aprobación entre algunas de las propuestas y otras. De hecho, si se presentaran solas, hay algunas que ya podría declararse como propuesta ganadora y otras que ya podrían abandonar el intento de salir por mediante el voto popular. Sí, hay un desafío logístico. Hay un desafío logístico para el PIT-CNT, porque tiene que hacer llegar hasta la última boleta, porque si al día de hoy la intención de voto a favor es 53%, cuando lo que se tiene es una campaña brutal en contra, porque la campaña en contra del plebiscito es muy grande, primero por parte del gobierno, que está totalmente involucrado, el mismo presidente de la República también, y además una campaña feroz a la interna del partido que tiene más apoyo, que es el Frente Amplio, en este momento, porque si bien encuentra estos números enormes de apoyo, son números de votantes, no números de cúpulas. Y las cúpulas discuten y a veces se desconectan de sus bases militantes y de sus bases votantes. Entonces, al día de hoy, como decíamos, solamente hay dos sectores. Vuelvo a reiterar la disculpa si hay algún otro sector que le apoya. Me imagino que tal vez el PVP lo haga, pero la verdad es un dato que no tengo y que agradezco si me lo pueden pasar. Uno de los actores que nos dijo que iba a ensobrar fue el programa pasado, fue el doctor Salle, que dijo que Identidad Soberana es el partido que ya tiene decidido en el 100% de su electorado, o mejor, de su militancia, tiene tomada la decisión de que van a ensobrar y que van a apoyar la reforma de la seguridad social. Obviamente que su electorado va más allá de la militancia y por ende algunos de sus votantes pueden o no tomar esta decisión, pero la decisión central ya está sobre la mesa. Es sobre eso. Estoy tratando de encontrar la información sobre si el PVP lo apoya, pues me sentiría mal diciéndolo, pero es cierto que el único partido político entero que apoya la reforma es un partido, el quinto partido de este país hoy en día, que es Identidad Soberana. Para quienes no sabían esto, tienen el programa anterior en nuestras redes, en la que estuvo el propio Gustavo Salle con nosotros y nos contaba que apoyaba 100% el plebiscito de la reforma. También hablaba de que, bueno, en el Frente Amplio opinaba sobre la interna del Frente Amplio. Lo cierto es que hay muchos roces. También hay desalineados, por ejemplo, que salieron con una carta defendiendo o negando o militando el no, y eso ha generado muchísimo revuelo en interna. ¿Por qué digo desalineados? Generó rispideces por la cuestión de que se dio la libertad de acción por parte del Frente Amplio. Entonces una de las partes dice que hizo el esfuerzo en acompañar el movimiento social, el tratar de tener ese acercamiento con las organizaciones sociales,
Y por otro lado sale esto, lo que está generando bastantes chispazos, se puede decir, a la interna del propio Frente Amplio. Chispazos porque algunos de los firmantes son de sectores que apoyan el plebiscito. Entonces ahí entra la eterna discusión de, bueno, el Frente Amplio me da libertad, pero mi sector apoya, ¿qué tengo que hacer? La típica y vieja organicidad o no organicidad. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno encuentra un respiro. Es un parate, es una pausa para el hostigamiento constante que está teniendo el Partido Nacional, que bueno, termina a los gritos sus propias conferencias de prensa, y esto no es una exageración. También lo pueden ver en el canal de YouTube de Punto Crítico, porque además de subir los capítulos, subimos videos que atañen a lo que es la campaña electoral. Y bueno, la conferencia de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll en Artigas es digna de un partido que viene perdiendo. No es digna de un partido que viene ganando una elección. Y bueno, esas rispideces se intensifican, se complican y generan, son sintomáticas de la situación del Partido Nacional en este momento, pero encuentra respiro cuando el Frente Amplio entra en estas rispideces internas y logra enfocar a los medios hacia tratar de explotar eso. En mi opinión, no aporta nada la declaración de los economistas o contadores o lo que sean por el no a la reforma. Simplemente aporta a revolver las aguas y a de alguna manera complicar el escenario para el propio Frente Amplio en su búsqueda de conseguir un cuarto gobierno. Sí, a ver, en base a esto es que lo que hace Factum también es, así como hizo con las otras dos preguntas dentro de la encuesta, divide entre votantes del Frente Amplio por un lado y votantes de la coalición republicana. Recordamos, en esta última, el 53% estaba a favor de la propuesta, el 35% está en contra y el 13% no tiene una opinión formada. Con estos números, al día de hoy, si la votación fuera mañana, la reforma se estaría aprobando. ¿Qué pasa cuando abrimos? Como decíamos, por parte de bloques políticos. El 68% de los votantes está a favor de la propuesta, es decir, del Frente Amplio. Está muy por encima de ese 53% que es en el total de la población. Solamente un 19% está en contra. Este 19%, entiendo, responde a esto que vos decías, de, por ejemplo, Frente Amplistas por el no. Y un 13% aún no tiene una opinión formada. En caso de que ese 13% tomara la decisión de irse todo hacia la propuesta en contra del plebiscito, igualmente estarían muy por debajo de la suma total de ese 68%. Con una fórmula que dice que ninguno de los dos va a votar. O sea, a lo que me refiero es muy interesante evaluar la desconexión que está teniendo la cúpula Frente Amplista con el votante Frente Amplista en este tema, que es el plebiscito de la seguridad social, y qué posible oleaje genere a el otro tema, que es obtener el gobierno. Sí, en base a esto, por ejemplo, para posicionarlo, y ya está un poquito más parejo, es, por ejemplo, en los votantes de la coalición republicana, el 41% está a favor, el 12% aún no tiene una opinión formada y el 47% está en contra de la propuesta. O sea, el tanto en contra como a favor están bastante cerquita y hay una cercanía, se podría decir, entre los que están en contra, como decíamos, y los que están a favor. No lo que pasa, por ejemplo, en el Frente Amplio, que las distancias son mucho más grandes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros encontramos, cuando se empieza de ese 53% que sería el que estaría hoy por hoy apoyando, qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros lo empezamos a abrir, por ejemplo, por edades? En la franja que va de 18 años a 33, el 71% está a favor. De 34 a 48, ahí es un 53%. Lo mismo que de 48 a 62, es decir, de tanto las dos segundas franjas coinciden con el total de la población. Y de 62 años y más baja a 40%. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando lo abrimos por clases sociales? El 68%, es decir, la clase baja, es lo que va totalmente a favor de la reforma. En lo que sería una clase media-baja, eso ya baja a un 56%. Luego, cuando vamos hacia una clase media, ya es el 51%, pero si nosotros cortáramos acá, todavía seguimos teniendo un índice de aprobación que, con un voto, recordar, el plebiscito queda aprobado. Y cuando nosotros vamos hacia los que son las clases altas o muy alta, el porcentaje sigue siendo también alto, porque es del 42%. Entonces, esto responde a que es algo que no afecta ni al rico, no afecta al de la clase media, ni afecta al pobre, afecta a todos por igual. Entonces esto también responde a estos niveles. ¿Y qué pasa cuando se hace el corte por ideología? Por ejemplo, el 64% de las personas que se identifican con la izquierda estarían apoyando el plebiscito.
el 50% de las personas que se identifican con el centro estarían apoyando el plebiscito y el 47% estaría apoyando el plebiscito de los que se identifica con la derecha. Es decir, son números gigantes. Gigantes. Que el 47% de la gente que se identifica como de derecha te diga que apoya el plebiscito, estamos ante, perdón, pero estamos ante una declaración en este momento de la gente que es: vayan por ahí, no me importa, no, si soy de derecha, si soy de clase alta, si tengo 20 años, quiero ir por ahí igual. Entonces, en definitiva entramos en esa disyuntiva que se discute siempre en la política: ¿son representantes o no? Porque yo no veo al 60% de la bancada del frente militando el sí. De hecho, creo que de la bancada del frente menos del 40% estaría militándolo. Acá volvemos al desafío logístico también, que yo quería decir que es el que tiene que alcanzar el sí, es el PIT-CNT, porque si yo quiero votar sí y se lo pido el Frente Amplio, ¿quién me lo va a dar? Solo los socialistas y solo los comunistas. ¿Dónde consigo la papeleta más allá en el cuarto en el cuarto intermedio, es decir, en el cuarto secreto? Bueno, a las organizaciones sociales, al partido de Salle, a los socialistas o a los comunistas. No hay no hay otro lugar. Bueno, las coordinadoras y el movimiento de base del Frente Amplio también los va a tener, pero es muy importante no solo conseguir la intención de votos, sino que esa intención de votos se concrete en votos. Porque el plebiscito tiene esa enorme dificultad logística que hace que termine muchas veces no saliendo algo que tenía más apoyo popular y tenía el apoyo popular suficiente para salir. Así que es una carrera contra y contra la logística, que en este país parece que no fuera complicada, pero que tiene sus desafíos. Sí, a ver, últimos datos antes de irnos a la pausa comercial. Lo que hace Factum en esta última placa que presenta es, por ejemplo, hacer la comparativa en la misma fecha en base a otros plebiscitos. Por ejemplo, como decíamos, para ahora, en el cuarto bimestre del 2024, ellos dicen que el 53% estaría apoyando el plebiscito de la Seguridad Social. Pero si nosotros nos vamos un poquito para atrás, por ejemplo, en el 2019, en la fecha de julio-agosto, el 55% decía que iba a aprobar el plebiscito de Vivir Sin Miedo. Recordar que Vivir Sin Miedo no llegó a tener el 50% de los apoyos. Pero un Vivir Sin Miedo que está renaciendo de las cenizas y que próximamente, en los próximos minutos, vamos a estar hablando de él. Ya se van a dar cuenta de por qué. Recuerden, Punto Crítico UI en Twitter, ahora X, pero antes Twitter, en YouTube, en Spotify, en Instagram ahora, y ahí nos pueden mandar DM, nos pueden hacer preguntas, comentarios, y si no al WhatsApp 099-482-376 para intervenir y para, bueno, lo que no haya quedado claro, tratar de aclararlo, dar opiniones y ver cómo se puede trabajar en seguir despejando dudas, porque bueno, este acompañamiento a la vida electoral de nuestro país tiene por un lado la carrera meramente electoral y los plebiscitos en esta ocasión, que son varios y que ahora vamos a seguir trabajando sobre ellos. Bueno, vieron que pasó un agua ahí, la escondemos porque no queremos decir qué agua tomamos hasta que el agua que tomamos se dé cuenta de que tiene que estar acá en la mesa con nosotros y con los candidatos a presidente que vienen a este programa. Para contactarse y para avisar, bueno, lo mismo que para ustedes, a través de nuestras redes, Punto Crítico UI, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify por el momento, 099-482-376 por WhatsApp. Y bueno, eso, para escucharnos en este momento, como nos están escuchando quienes nos están escribiendo, Radio Fénix, 1330 del dial AM. También nos pueden escuchar en radiofenix.com.uy o si no, descargarse la aplicación de la radio Fénix 1330 AM del Play Store para escucharnos a nosotros y a los demás productos de esta radio. Pero estábamos trabajando sobre los plebiscitos que se vienen. Antes de entrar en el segundo plebiscito, tengo un mensaje de Nivia. No nos puso el barrio, lamentablemente, pero nos hace una pregunta que es, por ejemplo, ¿cuál fue la postura del doctor Salle? Y lo que le podemos decir a Nivia es que la invitamos a que escuche el programa anterior de Punto Crítico, que lo va a poder encontrar tanto en Spotify como en YouTube, donde el propio doctor Salle toma posición sobre los dos plebiscitos, como decíamos. Él está en contra del plebiscito de los allanamientos nocturnos y está a favor del plebiscito por la seguridad social. Eso es lo que le podemos decir. La invitamos a que
a que acompañe Punto Crítico mirando tanto en YouTube o escuchándola en Spotify, donde allí él va a dar algunos detalles más de cómo fue este intercambio que tuvimos con él el programa pasado. Y que quede claro, esto es un acompañamiento periodístico, no nuestro objetivo no es que termine el programa y usted diga voy a votar o no voy a votar. Nuestro objetivo es que termine el programa y diga voy o no voy, pero porque tengo información, pude acceder y entiendo las posturas y en esa libertad, la verdadera libertad, ejerzo mi voto. Ricardo ahí de Espuros nos ponía cómo se sostiene una jubilación igualada al salario mínimo. Mi pregunta es cómo se sostiene un jubilado cobrando menos que un salario mínimo, pero bueno, son cuestiones que va más en la argumentación y en la ¿cómo es? Justificación económica. Hace unos días, y lo vamos a estar acercando, lo vamos a seguir hablando porque es un tema que va hasta octubre, el Instituto Cuesta Duarte le envió a todos los candidatos de todos los partidos políticos un documento donde explicaba, en el caso de salir triunfadora la propuesta, cómo podría aplicarse. Es decir, demostraba la viabilidad de las propuestas de este plebiscito, que bueno, podemos estar de acuerdo o no. En parte esas jubilaciones, por lo que yo tengo entendido, se sostendrían con bueno la recuperación de 21.000 millones de dólares que tienen en este momento las AFAP, llevándolas a las arcas públicas para sostener esta reforma, al menos en los primeros años. Sí, es mucha la discusión, sí vamos a traer actores políticos por el sí y por el no para profundizar en estos debates, pero eso es lo que queremos, que pregunten, que se informen y que traten de con nosotros ir escudriñando las posturas y las posibilidades que se abren de acá a las elecciones. Bueno, ahora sí, entrando directamente en el otro plebiscito, que es el de allanamientos nocturnos, encontramos que cuando la empresa Factum le preguntó si las elecciones nacionales fueran el próximo fin de semana, ¿qué votaría? En lo que respecta, como decíamos, a los allanamientos nocturnos a los hogares. Obviamente que con una autorización judicial. El 68% de los encuestados dijo que estaba a favor de la propuesta, un 27% dice estar en contra y un 6% dice no tener una opinión formada. Acá ya podemos ir viendo que en este caso, al igual como pasaba en el de la seguridad social, tiene un amplio apoyo, en este caso mucho más que el plebiscito anteriormente nombrado, del 68%, con lo que se estaría aprobando, en este caso, en caso de que la elección fuera este próximo fin de semana. Nuevamente haciendo el ejercicio de separar entre votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición republicana, el 48% de los votantes del Frente Amplio dice estar a favor, un 44% de los votantes del Frente Amplio dice estar en contra de la propuesta de los allanamientos nocturnos y el 8% dice que no tiene una opinión formada. En lo que respecta, por ejemplo, a los votantes de la coalición republicana, un 86% dice estar a favor de la propuesta, un 4% aún no tiene una opinión formada y un 10% dice estar en contra de la propuesta. En este caso podemos ver, como decíamos al inicio del programa, desde dónde se generan los apoyos y desde dónde se genera cada una de las propuestas para los plebiscitos. En este caso, al ser un plebiscito propuesto por parte de la coalición republicana y en este caso directamente por el gobierno actuante, hay un gran apoyo por parte de sus votantes. En el caso del plebiscito por la seguridad social, como decíamos, tiene gran apoyo por parte de la población, pese a haber sido impulsado por parte de los movimientos sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a abrir por franjas, como hicimos en el ejercicio anterior, en este caso para ese 68% que está a favor de los allanamientos nocturnos? El 63% de las personas que dicen ser de Montevideo está a favor de ese allanamiento nocturno. Y un 72% de los encuestados que son del interior dice estar a favor. Luego el 71% de los votantes que son hombres dice estar a favor y un 65% de las mujeres dice estar a favor. En este caso todos los números prácticamente están por encima de ese 50% necesario. En lo que respecta a las franjas etarias, en la franja que va de 18 a 33 años, acá se recogen un 65% de apoyos. En la siguiente franja, que va de 34 a 48 años, se recoge un 72%, es decir, acá encontramos el pico máximo de apoyos. Luego, en lo que respecta, por ejemplo, a la franja que va entre 48 y 62 años, encontramos un 69%, es
Es decir, está un poquito por debajo, pero igualmente está muy por encima de ese 50% necesario. Y en la franja que tiene 62 años o más, hay un apoyo del 63%. En este caso encontramos que prácticamente las personas más grandes son las que están un poco menos a favor que las personas más jóvenes. Luego, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo abrimos por clases sociales? En lo que respecta, por ejemplo, a la clase baja, el 71% dice estar a favor, el 72% de la clase media baja dice estar a favor, un 67% de la clase media dice estar a favor, y un 64% de la clase alta o media alta dice estar a favor. En este caso encontramos algo totalmente desproporcional, o en realidad proporcional a cada una de las clases. A cuanta más baja es la clase social a la que dice pertenecer la persona, mayor es el apoyo a los allanamientos nocturnos. Sí. Esto puede responder también a factores obviamente que tienen que ver a la seguridad en los barrios y cómo impacta en el día a día de estas personas. Capaz que las personas que son de clase media alta pueden acceder, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver a seguridad privada, ¿no? O otro tipo de controles que van más allá, por ejemplo, de los controles policiales o cómo se despliegan en ciertos barrios. Sin duda, este es un plebiscito distinto, ¿no? Porque es un plebiscito que recoge un pedazo de un plebiscito muerto, que fue el vivir sin miedo, ¿no? Un plebiscito que fracasó en las urnas y que ahora se retoma. Es cierto que la coyuntura es muy distinta y que la gente en una situación de crisis de seguridad tiende a ser más laxa o a estar más de acuerdo con propuestas más duras en cuanto a la seguridad. Identidad Soberana tiene su opinión, el Frente Amplio no sabemos muy bien qué opinión tiene hasta ahora porque se está discutiendo. La verdad que los números son muy altos y el Frente Amplio está evaluando qué decir en función de acomodar el cuerpo para no quedar antipopular. Siempre cuidándose de qué decir, igual estaría bueno saber qué piensa el Frente Amplio sin especular, ¿no? Directamente, ¿qué opinas? ¿Sí o no? Sin ningún problema. Es cierto en su momento que, por ejemplo, el plebiscito de Vivir Sin Miedo marcaba de cara a 2019 un 55 y después fracasó, y que la edad de baja de la, no sé si se acuerdan, la baja de la edad de puntabilidad también marcaba un 49 y terminó fracasando. Yo creo que en parte también, y lo dijeron los impulsores, por el desafío logístico del que hablábamos, ¿no? Es muy difícil hacer llegar las papeletas a todo el mundo que quiere votarlo, pero bueno, es cierto que estamos en el gobierno con mayor cantidad de homicidios de la historia de nuestro país y es cierto que la crisis en seguridad existe. Esto me van a decir, esto es bien de Frente Amplista, mentira. Esto que estoy diciendo es un análisis puro y duro y además estoy citando a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto que está proponiendo las medidas prontas, Cabildo Abierto que está proponiendo declarar la crisis en seguridad, es parte de la coalición de gobierno. El gobierno está diciendo que no está pudiendo con la seguridad, que está en una absoluta crisis y está reconociendo su fracaso en esa política de gestión. En otras cosas ha sido exitoso, en la gestión de la seguridad ha sido un absoluto fracaso, a tal punto de que su propio partido, componente y una de las patas de ese taburete, Cabildo Abierto, pide que se declaren medidas prontas, capaz que estoy diciendo mal el término, pero que se declare la crisis en seguridad. Por lo tanto, no estoy citando el Frente Amplio. De hecho, hay mucho Frente Amplista a favor de los allanamientos nocturnos. Así que esto no es militancia ni nada. Yo tampoco tengo definido que voy a votar, pero es necesario indagar un poquitito más adentro de ese plebiscito y ver si no termina siendo una propuesta para decir, bueno, no lo pudimos solucionar, lo vamos a solucionar con esto y echarle la culpa a la Constitución de un fracaso de gestión de seguridad, como muchos dicen que fue un fracaso la gestión anterior. Lo cierto es que la gente está pidiendo a gritos medidas porque la percibe su seguridad deteriorada y está dispuesta a aprobar hasta cambios constitucionales. Sí, a ver, esto que vos decías, por ejemplo, Cabildo Abierto dentro de la coalición, capaz es el partido más corrido hacia la derecha, se podría decir, por ende, esto nos da pie a separarlo, como hicimos con el plebiscito anterior,
que el 83% de las personas que se identifican con la derecha está a favor de los allanamientos nocturnos, el 72% de las personas que se identifican de centro están a favor y el 42% de las personas que se identifican de izquierda están a favor. Acá hay algo que es un dicho muy famoso, que es, si te dice de centro es de derecha, ¿no? La brecha entre la derecha y el centro es de 10%, pero la brecha entre la izquierda y el centro es de un 30%. Cuando te dicen centro, normalmente la inclinación es mucho más cercana a la derecha de lo que es hacia la izquierda. Lo vemos claro en este tipo de representaciones. Solamente el 42% de la izquierda, que igual sigue siendo un número muy alto. Sí, recordar que tenemos que llegar al 50% para que quede aprobado, tal cual decíamos en el otro plebiscito. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esta comparativa de qué pasa de cara a octubre cuando nos ponen más allá de los partidos políticos, los diputados, los senadores, este tipo de votaciones? Si la votación fuera este fin de semana, como decíamos, el 68% estaría votando a favor de los allanamientos nocturnos. A su vez, tendríamos que elegir la opción de si apoyar o no apoyar el plebiscito por la seguridad social. Es decir, tomando en base los datos de las encuestas, y en específico de esta, el 53% estaría apoyándola. Por ende, ambos plebiscitos estarían siendo favorables. Pero ¿qué pasó en otras instancias anteriores? Que, como decía Lucas, tuvimos otras instancias. Por ejemplo, en el 2019, para lo que fue julio y agosto, cuando se hizo la medición, daba que el 55% estaba a favor de la reforma de vivir sin miedo. Si nosotros nos vamos 5 años más para atrás, para lo que era agosto del 2014, el 49% de la población decía estar a favor de la baja de la edad de imputabilidad, estaba prácticamente al filo de llegar a ese 50%. Si nosotros nos vamos 5 años más para atrás, es decir, acá encontramos dos nuevos plebiscitos, que es la anulación de la ley de caducidad, esto es en agosto del 2009, que tenía los apoyos del 48% de la población, y teníamos a su vez el voto en el exterior también para agosto del 2009 con un 53% de los apoyos. En este caso, ni el voto en el exterior, ni la ley de caducidad, es decir, la anulación de la ley de caducidad, ni la baja de la edad de imputabilidad, ni el plebiscito de vivir sin miedo llegaron al 50% de los votos necesarios y reflejados en las urnas. Volvemos a esto. Primero es cosechar las voluntades, luego es cosechar los votos, que no es lo mismo. El yo quería pero no encontré la papeleta, el yo quería pero pensé que votando esto votaba lo otro, es una dificultad que tienen a superar muchas cuestiones. Creo que quienes lo tienen más en contra a la hora de superar esto es, primero, el CNT, al no ser ensamblado, ensobrado, en las listas partidarias solamente por Salle y por algunos sectores del Frente Amplio, y luego el allanamiento nocturno como haciéndole llegar la boleta al Frente Amplista. Porque recordemos que en este país tan arcaico en algunas cosas, las listas son el folleteo, se hace ya con la lista, que en los casos que apoyen van a tener ensobrados y que en otros no. Entonces, bueno, hay una responsabilidad, tampoco pueden darle la democracia en cucharita en la boca a la gente, y tenemos cierta responsabilidad de decir, mira, yo quiero votar esto, no quiero votar esto y quiero votar esto, armo mi voto, lo busco, camino por la calle y cuando veo un stand o una mesita o lo que sea de lo que yo quiero votar, me acerco y lo pido también. No cuesta nada llevar la lista de ustedes al cuarto secreto para garantizarse que su voto pueda ser ejercido y no voten al tuntún. También puede pasar que digan, no, yo no sé qué voy a votar, y cuando llego al cuarto decido. Lo hacen millones de personas y también es válido. Lo importante es fundamentar y encontrar argumentos sobre la postura que van a defender en determinado proceso, porque es determinante para absolutamente todos los uruguayos. Sí, a ver, lo que podemos encontrar en este caso, por ejemplo, es que a la hora de enfrentarnos nosotros en octubre, por un lado podemos encontrar, por ejemplo, que capaz sale una papeleta del Frente Amplio con apoyo a tanto la reforma de la seguridad social como a los allanamientos nocturnos, ¿tá? Es decir, acá habría capaz una concordancia entre uno de los plebiscitos y la fuerza política. Por otro lado, podríamos encontrar que sale un voto del Partido Colorado sin apoyo a ninguno de los dos.
Es decir, no estaría ni a favor de los allanamientos nocturnos ni a favor de el plebiscito de la seguridad social. Por ejemplo, podríamos encontrar una lista de identidad soberana que podría llegar con solamente la papeleta en apoyo a la seguridad social, pero no una que apoye a los allanamientos nocturnos. O directamente podríamos encontrar un voto que no tenga un apoyo a ningún partido político, es decir, sería un voto en blanco, pero que sí aparezca con alguna de las papeletas en base a los plebiscitos. Entonces acá la cantidad de opciones que podríamos encontrar a la hora de ver los posibles sobres de votación, ¿no?, a los que se podrían enfrentar el delegado de mesa en ese caso, son infinitos prácticamente, porque hay muchas opciones de partidos, hay muchas opciones de combinaciones dentro de cada partido en base a si apoya o no apoya alguno de los plebiscitos, si está a favor, por ejemplo, de impulsar algún partido de cara al Senado y a las diputaciones, o que directamente, como decíamos, puede votar en blanco o anulado, pero sí estar a favor de alguno de los plebiscitos. Sin duda, el desafío es ese, es poder ejercer tu derecho y tu obligación al mismo tiempo de una forma más elevada, más responsable, porque no estás votando solo para decir lo que a vos te importa, sino que estás eligiendo quién va a gobernar o quién querés que te represente en el caso en el que no gane tu candidato por los próximos 5 años. Y no solo te representa a vos, sino que legisla para todos, entonces hay cierto grado de responsabilidad. Hay muchas cuestiones. También recordemos que está el plebiscito contra la usura, que bueno, Cabildo Abierto no llegó con las firmas para el proceso electoral de octubre, pero que probablemente esté propuesto para las departamentales del año que viene, departamentales y municipales del año que viene, porque se elige el segundo y el tercer nivel de gobierno. Así que estas cuestiones paralelas son complicadas. A mí, en lo personal, me gustaría que las propuestas de plebiscito rompan ese techo de cristal que tienen, que es el desafío logístico de hacerse escuchar y realmente puedan expresar sin ningún tapujo cuánto apoyo popular tienen. Si tienen el 10, tienen el 10, si tienen el 80, tienen el 80, pero me parece que es importante que no perezcan simplemente por la imposibilidad de que la gente agarre la lista. Me parece que es un daño enorme y que ha pasado en otras propuestas que podrían ser determinantes. Imagínense, el voto epistolar no es una tontería. Si el voto epistolar tenía el apoyo y no lo logró por un tema logístico, todos los cientos de miles de uruguayos que hay por ahí, porque la diáspora uruguaya es enorme, podrían tener una voz activa en el desarrollo de nuestro país, que en mi criterio sería muy importante. Tenemos actores que dicen que bueno, que se vengan a vivir Uruguay si quieren votar, pero después los veo protestando en embajadas. Sí, a ver, te voy a dar un dato sin dar nombres, pero me acuerdo clarito que cuando se estaba haciendo la campaña a favor y en contra en el 2009 por el voto en el exterior, se daba también la concordancia de que, si yo no me equivoco, había elecciones tanto en Italia como en España ese mismo año. Y había actores del sistema político que estaban en contra de votar o dejar votar a los uruguayos en el exterior, pero que figuraban en listas tanto para Italia como para España, y que, es decir, estaban a favor de votar viviendo ellos aquí y haciéndole el juego a la inversa a quienes estaban tanto en Italia como en España viviendo, pero que se oponían a que uruguayos que están fuera de fronteras puedan ser parte de la... Y que habían obtenido la ciudadanía por descendencia y que no habían pisado un día Italia. Y le niegan el voto a gente que vivió y que fue expulsada de su propio país por la realidad económica en alguna de las crisis que hemos tenido, o que ha nacido hijos de uruguayos en otro lugar del mundo y se siente uruguayo pero no ha tenido la posibilidad de avecinarse, apersonarse en nuestro país para votar. Me parece que es terrible, me parece que es un atraso y en una de las pocas cosas que Uruguay es de los más atrasados de la región en cuanto al voto epistolar. También veo gente que dice no, que vengan a Uruguay a votar, pero que después te va a la Embajada de Venezuela a reclamar que voten todos los venezolanos que están acá en Uruguay, que me parece fantástico y lo apoyo a muerte, pero que también dejen a los uruguayos que están afuera votar. Esto es una opinión personal,
no la Termina siendo suelo un voto netamente trato. económico, es decir, el que puede pagar el pasaje puede votar y el que no puede votar Hay una pagar el segregación pasaje. económica enorme, pero si a mí me expulsa mi país y yo me tengo que ir a buscar mi fortuna en otros horizontes, eh, quiero poder votar, porque quiero poder volver, o porque la gente que dejé atrás quiero que esté bien gobernada, así que creo que tengo el mismo derecho de votar que el derecho que le defienden a los venezolanos, que le defienden a los italianos, que le defienden a los españoles o que le defienden a cualquier país que lo tenga consagrado, porque es lógico, porque forman parte de la comunidad nación que es el Uruguay y que tienen que tener su voz escuchada. Así como yo también apoyo que los presos tienen que votar. ¿Tá? Sí, es parte de la quita de ciudadanía, se podría decir, el que los presos no puedan votar. Los presos lo que tienen que estar privados es de su libertad de circulación, no privado de todos los demás derechos humanos. Y el derecho de votar, me parece que es, bueno, esa persona va a salir o eventualmente su familia está viviendo las políticas públicas que desarrolla el gobierno. Él tiene que tener la posibilidad de poner su voto en la urna como la tiene cualquier otro, porque el castigo es que no puede salir. No es otra cosa. No tiene por qué sufrir tortura, no. El castigo para alguien que cometió un delito es la privación de la libertad. Mirá, sobre esto último que vos decías, ya prácticamente para ir cerrando el programa, hay una vecina que una vez me dijo que ni los niños ni los presos le interesan a los políticos. ¿Por qué? Porque no votan. Entonces acá está la cuestión de que, por ejemplo, una de las cuestiones que vemos, que la calidad de vida que tienen los presos dentro de las cárceles es paupérrima, ¿tá? Y que, por ejemplo, encontramos que los niveles de pobreza infantil han crecido muchísimo en estos últimos años, también responde a cómo se enfocan las políticas públicas en base a si la persona vota o no vota directamente. Yo te la explico clarito. La idea de la cárcel es que la persona pague por haber cometido un delito con la limitación de su derecho a la circulación, la privación de su libertad, y que salga rehabilitado de tal forma que no vuelva a cometer ese delito. Si ellos no votan, a nadie les importa. Ahora, si ellos votan, empiezan a desarrollar políticas públicas para esa población, mejoran las condiciones de reclusión, es decir, dejan de violarse todos los derechos humanos que se violan, se genera una posible rehabilitación y terminas teniendo personas que cometen un delito, son privadas de su libertad y salen rehabilitadas. Esa es mi opinión personal, es súper compleja y en épocas en las que el allanamiento nocturno tiene tanto apoyo, no creo que haya muchísimo eco, pero bueno, uno no tiene que opinar en función de cuánta gente lo aplauda, sino en función de lo que siente. Así que eso también pretendemos de ustedes, a través del 099-482-376, con respeto siempre, o a través de Punto Crítico Uy, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify, donde subimos on demand los capítulos que están escuchando todos los martes 18:30 a 19:30 acá en Radio Fénix 13:30 del dial AM, ¿no, Jorge? Sí, como siempre, a ver, esta es una de las encuestas que hay de cara a octubre. Va a haber muchas más, obviamente vamos a seguir trayendo y vamos a seguir tratando de desmenuzar una a una para que la gente vaya entendiendo cómo se va comportando el electorado, cómo se van posicionando los partidos políticos, cómo van actuando individualmente cada uno de los candidatos a presidente y vicepresidente, cómo el sistema político se va armando y cómo se van dando cada uno de los argumentos tanto a favor como en contra, en este caso de los plebiscitos, o, como decíamos en otros programas, cómo los partidos políticos se van posicionando en base a dar propuestas, porque en base a esto es que nosotros vamos generando nuestra opinión, vamos generando nuestra capacidad de entender qué es lo que propone cada uno de los partidos y qué es lo que hace que nosotros lleguemos lo más informado de cara a octubre. Cuanta más información nosotros tenemos, entiendo yo, y creo que es parte también de lo que piensa Lucas, el votante se va a sentir con más herramientas a la hora de tomar esa decisión y de posicionarse efectivamente frente a la urna y tomar la decisión que considere más sabia. Casi que describiste la misión y la visión de este hermoso programa, al menos en mi perspectiva estética, que es Punto Crítico. Muchísimas gracias por acompañarnos en este 14º capítulo y esperamos que haya mucho más. Volveremos a traer invitados de todas las tiendas políticas. Si logramos candidatos a presidente, mejor. Y si no, también vamos a seguir hablando y profundizando sobre los plebiscitos, trayendo gente que los apoya y gente que no, para que ustedes elijan en libertad y puedan ejercer su derecho al voto de la forma más
educada, profunda y útil para los demás posible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, dejen su like, suscríbanse a los canales y estén ahí al tanto de las novedades que les traemos por las redes. Un abrazo y hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Le agradecemos como siempre a nuestros operadores, que son los encargados de que nosotros estemos llegando al otro lado. Y voy a contar una infidencia. Agarramos el cambio de turno y no se nota porque juegan de taquito, juegan de memoria, ya saben dónde está el otro, hacen el pase con los ojos cerrados. Así que muchísimas gracias a ambos por el excelente trabajo y ahora sí. Nos encontramos el próximo martes. Como siempre, los invitamos a seguirnos en Spotify, en YouTube. Y como siempre, son más que bienvenidos los mensajes, sean de crítica, sean de aportes. Y por qué no, alguna persona que se anime también a llamarnos por teléfono, que nos gustaría también que tenerlos por ese lado para escucharlo en vivo y en directo de cuáles son los posicionamientos que tienen de cara a las próximas elecciones. Muchas gracias como siempre. Un abrazo.